Te diría que allá en Minas, cuando fui elegido, mucha gente apostó a que mi gobierno iba a salir mal. ¿Entiendes? Primero, en la campaña yo era el no favorito, nadie creía. Eso es verdad. ¿Entiendes? Me quedé con alrededor del 1% ahí prácticamente hasta la última semana, ¿entiendes? Por eso te digo, Mauricio, la elección solo se decide en la víspera. Es en el momento en que las personas se conectan con los candidatos y van a decir a quién voy a elegir. Señoras y señores, estamos aquí en ese momento de preelección. Ya puedo decir que es precandidato, ¿verdad? Ya no puedo decir que es candidato. No sé cómo son las reglas, pero ya no es especulación, es candidato. Trajimos aquí a Renan Santos. Hicimos una excelente entrevista con Renan Santos. Fue un éxito. Y hoy tenemos aquí a Romeu Zema frente a mí, ya vestido con el uniforme de Novo. ¿Sí? Solo andas de naranja para allá y para acá. ¿Eso cambió tu guardarropa desde que te uniste a Novo? ¿Cómo fue eso? Tienes que... No. Estoy autorizado a usar cualquier cosa roja. ¿Puedes usar rojo? No, el rojo lo evito, ¿sabes, Mauricio? Ese lo evito hasta en los calzones, para decirte la verdad. Ni siquiera en los calzones, pero el naranja sería la ropa que más uso. Sí, naranja, blanco, usamos azul, hay de todo. Está bien, entonces vas a ganar otra más ahora de Insider. Solo fíjate que no hayan puesto rojo ahí dentro. No. Negra. Negra, no. Negra aquí. Negra, entonces está bien. La ropa de Insider voy a dejar aquí para todos los candidatos. De hecho, ya lo dije el día de Renan. Todos ellos están postulándose para ganar kits de Insider. No es cambiar Brasil, ellos quieren ganar kits en el podcast. Aquí está Romeu. En breve tú vas, es muy bueno para que lo hagas. Sí, el día a día del candidato, besar niños, comer pastel, ropa con tecnología. Eres empresario, sabes que necesitamos ganarnos el pan. Ropa con tecnología, muchas gracias. Ahí está, sensacional. Toda la línea Tech la conoces aquí en Achismos TV. Y tenemos aquí el cupón de descuento. Y agradecer una vez más a Insider por hacer que este proyecto funcione. Romeu, voy a hablar más así sobre la gente que tal vez no te conozca, como la gente de Minas, que nosotros conocemos desde 2000 en 2018, que eres gobernador allá, pero la gente, no sé, de otras regiones. Empresario y político conocido nacionalmente por construir una trayectoria en el sector privado antes de entrar a la vida pública. ¿Cómo fue esa transición así? O sea, ¿hoy te consideras más empresario o más político? ¿Cómo te defines? Soy político desde hace 8 años, Mauricio, pero tengo el ADN de empresario. Desde niño hasta hace 9 años, cuando empecé mi campaña, siempre fui del sector privado. Vengo de una familia de inmigrantes italianos que llegaron a Brasil sin nada para trabajar con la azada, sustituyendo la mano de obra esclava. Y mi vida la pasé en el interior de Minas. En resumen, pasé 30 años abriendo tiendas en 470 ciudades diferentes. Recorrí más de 2 millones de kilómetros, soy casi como un camionero. Sí, sin querer, pero casi siempre de un lado a otro, ¿verdad? Sí, moviéndome para poder poner en marcha la operación. La empresa está ya hoy profesionalizada, con balance auditado, generando más de 5,000 empleos directos sin considerar los indirectos. Entonces, creo que tengo más ese ADN, sí, y eso fue lo que creo que llevé a Minas y que ayudó mucho al estado de Minas. Brasil necesita tener gobernantes que tengan esa mentalidad de eficiencia. ¿Administrativa quieres decir? El dinero público no es poco, no, está mal aplicado, ¿entiendes? Allá en Minas lo demostré claramente. Eso es lo que quería entender. El dinero se iba por el caño, ¿me entiendes? Se iba por el caño. Tú tuviste 2 mandatos y entonces, ¿cómo funciona? Incluso me gustaría entender cómo funciona la cabeza de un gobernador, sobre todo viniendo de fuera de la política, ¿verdad? Llegas con tu mentalidad de números, llegas con tu mentalidad de cómo funciona aquí el balance y todo eso, y llegas a un estado, ¿cómo estaba el estado? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuál fue la primera, digamos, que sorpresa que tuviste? Porque una cosa es estar aquí diciendo, mira, quiero ser candidato a presidente de Brasil, quiero ser candidato a gobernador. ¿Cuál fue la primera cosa que viste y dijiste, hermano, no es tan sencillo así? Fue la situación financiera del Estado. Yo ya sabía que el Estado estaba en quiebra porque no pagaba la nómina
la pagaba en 3 partes, 3 veces, no pagaba el aguinaldo, no hacía las transferencias a los municipios. Allá en Minas había alcaldes renunciando al cargo, alcaldes enfermándose e incluso quitándose la vida. Pero yo no sabía que el hoyo era tan grande, ¿entiendes? Pero gigante. En cuanto gané la elección, hubo un presidente del Tribunal de Justicia que me llamó y me dio una hoja de papel y me dijo, ¿tienes idea del tamaño de la bomba que estás administrando? Ahí fue cuando lo vi, porque el PT que quebró Minas mantuvo todo más o menos oculto. Tan es así que yo no tuve en 2018 esa fase de transición en la que tienes acceso a los datos. Porque ganas en octubre y solo vas a asumir en enero. En enero, sí. Tú sí tuviste eso. En noviembre, ellos no nos dieron nada. Entonces, el 2 de enero, cuando fuimos a acceder a las cuentas de los bancos y tener acceso a los datos, fue cuando vimos que no había nada de dinero y había una deuda de miles de millones por pagar. O sea, cuando presentaste tu candidatura, ¿no tenías idea de cuál sería ese valor? No, no tenía. ¿Y cómo es que prometes? Bueno, no prometes, pero, o sea, estás ahí. Eso es lo que quería entender, ¿no? Tú quieres ese cargo. ¿Cómo puedes imaginar lo que vas a proponer sin saber esos números? Porque una cosa es, oye, voy a mejorar aquí la salud del SUS y todo eso, y de repente ves y dices, oye, es imposible con los números que tengo ahora. ¿Cómo logras transformar, verdad, este tipo de situación? Yo fui electo en 2018, Mauricio, sin prometer absolutamente nada. Fui electo para decir, yo voy a arreglar lo que sea necesario. Sí, voy a sacar el Titanic del fondo del mar. ¿Está bien? ¿Me entiendes? Y si el Titanic está en el fondo del mar, seguramente ya se destruyó muchas cosas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, sacamos el Titanic del fondo del mar y a partir de ahí fue cuando vimos qué estaba dañado, qué estaba mal, qué era lo que el Estado no funcionaba. Logramos reducir allá casi 50,000 puestos. Correcto. ¿Cuántas empresas en Brasil tienen 50,000 empleados? Muy pocas. Reducimos eso mejorando la educación, mejorando la salud, mejorando la seguridad pública. Bien, ¿y cuál es la diferencia, Sema, entre tú que vienes del universo privado, empresarial? Porque mucha gente dice, voy a tratar al Estado como si fuera una empresa. ¿Cuál es la semejanza y cuál es la diferencia entre el Estado y una empresa? Vamos, la semejanza. Estás tratando con personas. La gente es gente en todos lados. Aquí, quienes nos están acompañando son personas del sector privado, personas del sector público, personas del sector filantrópico, que es el tercer sector en una ONG. Todo el mundo quiere ser bien tratado. ¿Estás de acuerdo? Sí, en todos lados. Y dentro del Estado, generalmente eso no sucede. Mi gran preocupación allá, cuando asumí, reuní a los secretarios el 2 de enero de 2019 temprano. Mi toma de posesión fue el día 1 feriado. El día 2 los reuní y les dije, tenemos 21 millones de clientes, son los 21 millones de habitantes de Minas Gerais y vamos a tener que mejorar la vida de ellos. Tenemos que pensar aquí, igual que yo siempre pensé, porque fui minorista toda mi vida. El minorista se preocupa por atender bien a los clientes. Y yo dije, toda nuestra decisión tiene que ser con la mentalidad de quien está al final de la cadena. Si es alguna ley que afecta al productor rural, vamos a pensar igual que el productor rural, estamos mejorando o dificultando su vida. Es como si fuera proveedor de una empresa, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y qué pasa con el que paga impuestos? Si vamos a cambiar una ley que afecta al conductor que intenta pagar el IPVA de su coche, vamos a pensar si eso está dificultando o no su vida. Y trabajé muy de cerca con el sector productivo, con la Federación de Agricultura, la Federación de Comercio y la Federación de la Industria. Todo lo que se hacía nosotros lo consultábamos. Entonces, en el gobierno tienes muchos más actores involucrados. ¿Entiendes? Tienes que llamar a la federación, tienes que llamar a tal sector, etc. En una empresa muchas veces dices, voy a hacer esto, listo, y se acabó. Muchas veces también dependes de autorización legislativa, entiendo.
Entonces, la gran diferencia que me estás diciendo es que puedes ser más autoritario como empresario, ¿verdad? Más ágil, digamos, más ágil. Porque tú eres el CEO. Sí, tienes el consejo de administración, los directores. El consejo de administración son 7 personas, la directiva son 7. Sí, hiciste 2 reuniones, está resuelto. Ahí hay una asamblea, ahí hay muchas cosas que decidir. Ahora hay muchos actores, mucha gente, hay oposición. En el sector privado tienes competencia. En la política tienes oposición. ¿Qué es peor, la competencia o la oposición? Es peor porque distorsiona los hechos. Mi competidor en el comercio, él quiere Crecer junto contigo, sí. volverse más eficiente. Sí, él no pone una bomba en mi tienda, ¿estás de acuerdo? Pero en la política te mandan una bomba, ¿entiendes? Y eso es lo que quería entender. ¿Por qué te saliste? Si tu vida estaba muy bien, digamos así. Estabas ahí tranquilo, vendiendo bien. Imagina que ese domingo estabas cenando con tu familia y de repente todo Brasil te conoce, ¿no? Especialmente Minas. Y entonces, ¿qué te empezó a pasar desde el día que entraste en la vida pública que puedas mencionar aquí? Hablaste de bomba, obviamente fue una analogía. ¿O fue verdad o hubo algo así como, mira, Sema, si te sigue yendo bien aquí te vamos a destruir? Sí, hubo foto de Sema en la fiesta con Borcar que hubo en esos bastidores. Entonces, te voy a dar un ejemplo aquí para que veas cómo en la política muchas veces las personas son injustas, irresponsables, y muchas veces el problema es que algún periodista o la prensa se sube a la misma ola. Existe una carretera que conecta el norte de São Paulo, Ribeirão Preto, Franca, con el Alto Paranaíba en Minas Gerais. Por esa carretera pasan miles de vehículos al día. Sí, una carretera que fue asfaltada hace 50, 60 años ya. Y esa carretera conecta mi ciudad, que es Araxá, con la frontera con São Paulo. Gracias. Ahí está el municipio de Rifaina, en São Paulo. Y la carretera está en mal estado, y desde el inicio de mi gobierno todo el mundo ha estado pidiendo que la pavimenten. Nosotros resolvimos la situación financiera y entonces yo dije, hace 3 años, ahora sí se va a poder pavimentar allá porque la carretera se está volviendo intransitable. Y entonces empezó el asfaltado. ¿Y sabes qué salió en el periódico? Que yo estaba asfaltando una carretera que iba a conectar el rancho de mi familia. La carretera. como beneficio personal. Ningún periodista fue a ver que era una carretera pública. Si pones aquí que quieres ir desde São Paulo a Patos de Minas, a Patrocínio, a Araxá o a varias ciudades, pasas por esa carretera. Lo pusieron como si yo me estuviera beneficiando a mí mismo. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que a veces te toca explicar lo obvio. ¿Verdad? Entonces es uno de los ejemplos. Entonces, y ahí tú, por ejemplo, entraste en esta vida pública, imagino que debes tener tu familia y alguna vez alguien debe haberte dicho así, Romeu, ¿será que necesitas meterte en eso? Ahora quieres ser candidato a presidente. En poco tiempo podrías ser el presidente de la República. Quiero decir, el problema de la polémica de la carretera va a ser con cualquier cosa que tú decidas hacer. ¿Qué pasa por tu cabeza respecto a eso? ¿Te consideras un tipo más valiente después de que enfrentaste al gobierno del estado? ¿Lidiaste bien con eso? ¿Hubo algún momento en que pensaste y dijiste, amigo, esto es tan molesto, no quiero continuar, mejor regreso a mis tiendas y ya? Bueno, vamos a tomar el caso de mi familia. Sí, mi familia, gracias a Dios, nadie nunca estuvo en la política, nunca dependió de eso. La empresa que yo creé, que mi papá tuvo, que mi familia tuvo, nunca dependió de alcalde, de gobernador, de diputado. Nosotros vendemos para don Juan, para doña María, para don José. Gracias a Dios. Entonces incluso soy el candidato a presidente que más puede hablar, como he estado criticando a los intocables. Mi familia, no voy a decir que le gustó, no, imagínate. ¿Entiendes? Porque es una exposición muy grande. Y mis hijos cambiaron el nombre con el que se presentan. Empezaron a usar solo el apellido de la madre, dejaron de usar el Sema. Porque el C es muy fuerte. Se volvió fuerte, sí. Y ellos quieren hacer su carrera por sí mismos, diferente de los ministros allá en Brasilia. ¿Entendiste? Es al revés. Mi hijo y mi hija se quitaron el apellido porque quieren ser ellos mismos. ¿No quieren ser diputados, crees que no? No. Nadie quiere ser nada.
Y allá en Brasilia, todo hijo de ministro quiere aprovecharse del nombre de su padre. Ya lo has visto. Entonces ahí hay una diferencia brutal. Y no solo los ministros, ¿verdad? Sí, también tomas en cuenta a otros candidatos por ahí. Candidatos cuyos hijos también son candidatos. Todos quieren aprovecharse de la vida del otro. Pero en el sector público tienes esa exposición desde el principio. Es otra diferencia muy grande. En la empresa tomaste la decisión y ya está. Sí. Ahora en el sector público hay sindicato que empieza a cuestionar, hay periódico que empieza a cuestionar, hay federación que empieza a cuestionar. ¿Qué periódico fue tu primer enemigo? Que miraste y dijiste, puta, estos tipos van a complicarme la vida aquí. Mira, te diría que allá en Minas, cuando fui elegido, mucha gente apostó a que mi gobierno iba a salir mal. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Primero, en la campaña, yo era el que nadie daba por ganador. Nadie creía. Eso es verdad. ¿Entendiste? Estuve con 1% allá prácticamente hasta la última semana. ¿Entendiste? Por eso te digo, la elección, Mauricio, solo se decide en la víspera. Es en el momento en que las personas se conectan con los candidatos y van a decir, ¿a quién voy a elegir? Es igual que el menú de un restaurante. ¿Alguna vez pediste el menú con un mes de anticipación? ¿Lo abriste y te quedaste estudiándolo ahí? Pero yo sé si soy vegano o no soy vegano para saber la decisión que voy a tomar más adelante. Entonces, así tipo es, pero... Entonces, sí, en 2018 la gente de Minas solo vio mi nombre en el último momento. Nadie apostaba. Y vio que había un candidato diferente ahí. Fue la elección de la antipolítica. Recordando que era después de la Lava Jato. 2018 fue la Lava Jato. Todo el mundo decía, no quiero votar por político. Y este año hay cierta semejanza. Así es. Tú estás como, no quiero votar por nadie del sistema. Así es, hoy en día, en este momento, en primer lugar está Lula y en segundo Flavio Bolsonaro. Y entonces tú estás en ese grupo que eres tú, Renan y Cayado. Y ahí vamos a hablar de la derecha, porque mira, la izquierda está representada por Lula, la derecha está pulverizada. Tú como empresario, tú como, creo yo, hombre, ¿no? Que te gustaría que la derecha llegara al poder, ¿no piensas así? Caray, ¿será que no estoy estorbando para que la derecha entre? ¿O tú mismo no aceptas a tus adversarios como buenos representantes de la derecha? No sé si seguiste la elección en Chile hace 5 o 6 meses. Había varios candidatos de la derecha contra la izquierda. El de la derecha, que fue el más votado, pasó a la segunda vuelta y la derecha se unió en la segunda vuelta. Aquí en Brasil va a pasar lo mismo. Si Lula es candidato en la segunda vuelta contra esta jarra aquí, yo voto por la jarra, porque sé que el PT hace una gestión criminal. Yo estuve del otro lado del mostrador 7 años y medio allá en Minas. Viendo 7 años y medio corrigiendo los crímenes que el PT cometió en Minas Gerais. Pero ¿cómo le vas a hacer, Sema, si de este periodo hasta la segunda vuelta van a haber un agarrón? No dudo que Renan Santos, Flavio Bolsonaro y Cayado te van a dar una paliza. ¿Cómo vas a poder apoyar a esos tipos después de todo esto? Estoy seguro de que en la política tenemos, digamos, algo que a veces no queda muy claro. Competir en una elección es como jugar billar. El adversario está ahí en la mesa, termina el juego y te tomas una cerveza. ¿Entiendes? En el tenis no sé qué deporte practicas. Ninguno. Eres adversario en el juego, pero termina y te tomas una cerveza. Ahora con el PT es más difícil, porque el PT destruye todo. Allá en Minas Gerais fueron casi como una plaga. ¿Me entiendes? No sé si seguiste este año los intentos de Lula de encontrar un candidato para ser gobernador del estado. Él fue tras de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco se hizo a un lado. Después fue tras la alcaldesa de Contagio, Marilia, ella se hizo a un lado. Entonces obligó al diputado Patrus y le dijo, tú vas a ser el candidato. Ser candidato del PT allá en Minas, después de su gestión desastrosa, es lo mismo que ser elegido para ser carne de cañón. ¿Entendiste? Está en la mira. Lo van a atacar sin parar. Porque lo que hicieron allá en Minas realmente destruyó el Estado.
Entonces la derecha no está desunida. Yo puedo decir que incluso ha mostrado más competencia al tener buenos nombres. Y si tuviera más, sumaría aún más. Analiza esto conmigo. Si Lula tuviera a alguien más de la izquierda junto con él, ¿estás de acuerdo en que traería más votos para la izquierda? ¿Hay gente que es de izquierda y no le gusta Lula? Sí. Esas personas votarían por ese otro candidato de la izquierda, sumaría más. Y allá sabemos que cuando él se jubile, y eso no va a tardar, ¿quién lo va a sustituir? ¿Quién es el próximo Lula, verdad? Una situación muy diferente a la de la derecha, que tiene ahí algunos nombres, gobernadores bien evaluados y figuras nuevas que van a dar continuidad a nuestros proyectos y planes. Bueno, volviendo a hablar de la gestión pública, ¿no? Que fue una novedad en tu vida, llevas 8 años ahí. ¿Existe alguna convicción política que tenías y que cuando te volviste ejecutivo, o sea, cuando asumiste el cargo ejecutivo, la abandonaste completamente? ¿Hubo algún cambio en ese periodo así? Hubo sorpresas. Te voy a contar algunas sorpresas. Me sorprendió gratamente la calidad y la competencia de muchos funcionarios del sector público. Pues, ¿Entiendes? Sí, yo imaginaba que había, pero que era más una excepción. Pero hay una cantidad mucho mayor. ¿Entiendes? Y yo también me sentí extremadamente así. Creo que fue más bien al contrario, con la cantidad de cosas malas que pasan y que siguen pasando porque las leyes fueron mal hechas. O sea, personas incompetentes que tienen un desempeño pésimo y que van a seguir ahí porque es prácticamente imposible despedirlas. por culpa de las leyes, Por culpa de las leyes. Necesitamos una reforma administrativa en Brasil, que incluso es una de las propuestas que tengo como candidato, hacer una reforma administrativa. Hay mucha gente buena que debería ser reconocida, incluso ganar más, y hay gente mala, que es una minoría, que debería ser apartada, tener tiempo para mejorar. Entonces, el hecho de que ocupes un cargo ejecutivo hizo que cambiaras tu percepción sobre cómo podrías, por ejemplo, imagina que si hubieras sido candidato a presidente en 2018, cambiarías, voy a rehacer la pregunta. Si usted hubiera sido candidato a presidente en 2018, ¿serían las mismas propuestas que tendría hoy como candidato a presidente en 2026? ¿O cambió usted trabajando ya en el sector público? No, yo cambié al trabajar. Como yo, así fui candidato en 2018 sin tener ninguna experiencia en el sector público. ¿Entendió? Si alguien ahí ya hubiera sido diputado, ya hubiera tenido alguna carrera, ya conocería. Y también me sorprendió mucho en el sector público cómo a veces se preocupan mucho más por el envoltorio que por el contenido, ¿verdad? ¿Entiendes? En el discurso, ¿Verdad? sí. En el sector privado te preocupas por el contenido, ¿verdad? Tú quieres resultados. Sí, te voy a dar aquí un regalo. Si está dentro de una caja de cartón y el regalo es bueno, estás satisfecho. Entiendo. Allí en el sector público tienes tipo celofán, tienes tipo moño, generalmente, Cuando el producto es malo, necesitas eso. Sí, necesitas eso. ¿Entendiste? Entendí. Entonces hay mucha pérdida de tiempo y esfuerzo en seguir haciendo esa comunicación de la que el brasileño ya está cansado. y gasta mucho. Creo que todo el mundo está harto de la política, ¿entiendes? Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso realmente también es otra decepción para mí. La cantidad de inauguraciones, de tomas de posesión a las que tuve que ir de evento A, evento B, evento C, mientras yo tenía cosas en las que debería estar trabajando. No, pero eres el gobernador del estado y el protocolo dice que el gobernador tiene que ir. Y pierdes tiempo que podrías estar resolviendo otra cosa para hacer, ¿no? Es solo una vitrina, eso es. Tuve una toma de posesión que gracias a Dios perdí, no voy a decir dónde fue, una toma de posesión de una institución, que fue mi representante. Él estuvo sentado 4 horas escuchando discursos. Discurso aburrido, inútil, que no sirve para nada. Imagínate, está la flauta, está el momento de la niña que toca música folclórica. Pero yo quiero, es aburrido. Odiarías ser gobernador. Pero también quiero hacer aquí una mención. En mi opinión, debería haber una ley. Yo fui a la toma de posesión de un ministro en el Tribunal Superior del Trabajo. Fue en el día En Brasilia.
fui allá a Brasilia. Todo duró 30 minutos. Entre que llegué y salí y él tomó posesión, 30. Debería haber una ley que dijera la toma de posesión en el sector público tiene que ser de 30 minutos. Porque te has puesto a pensar, la gente se queda ahí toda la mañana en vez de estar trabajando y no son 20 personas, son 500. Me lo imagino. Porque ahí está todo el sector, todos en el celular. En vez de estar escuchando porque no hay nada que escuchar, es pura charla. Sí, es porque está esa cosa de el gobernador está llegando. Si el gobernador está llegando, tenemos que traerlo. ¿Quién quiere el folclore de la ciudad? Tráelo aquí. Entonces tienes que estar viendo el folclore de todos. Ya estás harto, quieres irte, estás en el celular y están diciendo, y Sema está diciendo tonterías. Entonces queda esa situación. O sea, pierdes tiempo que podrías estar aprovechando para ser útil ahí. Eso. Entonces hay mucho rito. Creo que incluso algunos ritos son necesarios, forman parte de la tradición, deben ser respetados, pero está habiendo mucho exceso. Te quedas ahí 4 horas. Podrían hacer una versión TikTok, te mandan un video, lo ves, le das like y ya, eso. Aquí es donde tocan la flauta en Minas Gerais, ¿está bien? ¿Hubo algo que intentaste hacer y no pudiste, que te decepcionó, Sema? Tipo, intenté hacer algo aquí, pero no se puede porque está la mafia de aquí, de allá, el tipo de no sé qué, de la basura. Porque yo creo que, como estás hablando del Estado, hay muchos intereses y tu voluntad no va a prevalecer porque hay mucha gente antes que tú ahí. ¿Qué sentiste al respecto? Mira, yo digo que cuando se habla de lo que se hizo y lo que no se hizo, hay 2 ángulos ahí. Cuando me comparo con los gobernadores que me antecedieron, a mi gobierno le fue maravillosamente bien. Yo digo así, ellos hicieron 50, yo hice 500. Solo que yo soñaba con hacer 2000, ¿ok? Entonces para mí fue frustrante si lo comparo con mi ideal. Está bien. Pero si lo comparo con lo que pasaba antes, fue excepcional. Pero ahora voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuál considera usted que fue su mayor fracaso como gobernador? Haber puesto más tipos de escuelas en Minas Gerais, porque hoy en día Brasil, ya sabes, tiene una educación mala. De hecho, decir que es mala es ser optimista. La educación en Brasil es pésima. Si vemos una clasificación, estamos entre los últimos lugares, entre más de 100 países, estamos entre las peores posiciones. Y en la educación en Brasil hay un pacto por la mediocridad. Debes saber que quien trabaja en el sector privado gana por producción, sí. El vendedor que vende más, gana más. El médico que opera más, gana más. Meritocracias. El maestro de obra que construye más rápido también gana más que otro que es lento. En la educación existe el pacto por la mediocridad. Una maestra excelente, excepcional y una escuela muy buena van a ganar exactamente lo mismo que otras que no lo son. Intenté cambiar eso y no lo logré. Y ahí es donde está el problema de la educación en Brasil, porque tienes que pagar lo mismo para quien va muy bien, para quien va más o menos y para quien va mal. Cuando haces eso, estás diciendo, nivelas hacia abajo. El que se está esforzando dice, ¿por qué me voy a esforzar tanto aquí? Fulano, que solo falta, que solo pide justificante médico, que no toma ningún curso, gana lo mismo que yo. Y entonces falta ese reconocimiento a quien hace bien su trabajo, que no sucede hoy en día, ¿entiendes? Y eso es muy frustrante. Tener que tolerar a personas que son totalmente desiguales, ganando lo mismo. ¿Crees que gobernar Brasil va a pasar por el mismo problema? ¿O crees que son problemas diferentes de los que tuvo el estado de Minas? El estado de Minas es uno de los estados más grandes de Brasil, pero Brasil, pues, creo que es como 10 veces más, ¿no? Hablaste de 20 millones, ¿verdad? Es exactamente 10 veces. 10 veces más que el estado de Minas. Brasil tiene 210 millones de habitantes, Minas Gerais tiene 21 millones. Entonces exactamente. Entonces es 10 veces más trabajo, 10 veces más preocupaciones. Y te pregunto, ¿son los mismos problemas? ¿Tú crees que Minas y Brasil tienen los mismos problemas? ¿Cuáles son las similitudes así que tú dices, mira, esto aquí en Minas funcionó, funcionaría en Brasil y ahora para Brasil no puedo hacer esto, tengo que hacer otra cosa?
Hay muchas similitudes, los problemas de Brasil, pero antes de eso quiero decirte que el mayor salto ya lo di. Está bien. Yo era presidente de una empresa que tenía 5,000 empleados y fui a gobernar un estado que tiene 300,000 empleados, ¿entiendes? Sí. Entonces una máquina mucho más grande que aquella a la que yo estaba acostumbrado. Y ahora voy a ser presidente de la Unión que, no sé, tiene 1 millón, 2 millones de empleados. Entonces, proporcionalmente, el salto ahora es menor. Pero tenemos similitudes muy grandes. Tengo 3 ejes de acción como presidente. Choque ético y moral. Yo hice eso allá en Minas. Choque contra el despilfarro, el déficit público. Yo hice eso allá en Minas. Y choque público. Minas solo que como presidente voy a tener mucha más capacidad de actuar en esos 3 puntos. Y ahora vas a entender por qué. Choque ético y moral. Una reforma administrativa va a ayudar. Y la reforma administrativa se hace en Brasilia, no se hace en Belo Horizonte. Sí, ¿entiendes? La reforma administrativa va a quedar clara, muy clara. Si el funcionario público no sigue estos criterios, puede ser despedido. Yo no tenía autonomía como gobernador para poder hacer eso. Choque contra el despilfarro. En Minas lo hice teniendo herramientas más limitadas que un presidente. En Minas yo solo tengo ingresos y gastos. En Minas no tengo política monetaria como la que tiene el presidente de la República. Tiene acceso. Él tiene la Casa de la Moneda, él tiene injerencia en la tasa de interés, etc. Voy a tener muchas más herramientas para actuar en esa área que como gobernador y contra la criminalidad, mucho más. El gobernador no legisla sobre la parte penal. Todo está centralizado en Brasilia. Incluso una de mis propuestas es descentralizar. Que los estados puedan, como ocurre en Estados Unidos, tener algún agravante para algunos delitos, tener algo diferente. Con certeza, pero por otro lado, también tienes un Congreso viciado, voy a decirlo así, ¿no? Porque el Congreso probablemente no sé cuál será la tasa de reelección, ¿no? De los congresistas que están ahí, pero creo que buena parte ya lleva mucho tiempo ahí, ¿no? Y termina siendo el nuevo elemento en un lugar donde ya está todo muy bien establecido. ¿Cómo crees que vas a romper esa burbuja? En Minas lidié con una asamblea que tenía 77 diputados estatales. Y de mi partido solo éramos 3, sí. Entonces nunca tuve ahí una base. Hoy ningún partido tiene esa base para poder gobernar. ¿Ni siquiera el PMDB, el MDB en este caso? No, ninguno tiene. Sí, todos tienen. A veces tienen un número mucho mayor que 3, pero vamos a tomar el caso allá en Minas. Son 10, son 12. Siempre es así, pero no es la mayoría, ¿verdad? Nunca es una mayoría. Pero yo, primero, siempre estuve en contra del toma y daca. Tú sabes lo que es el toma y daca. Tú das una secretaría, tú ganas no sé qué. Tú das enmiendas de tantos millones y entonces la persona vota a tu favor. Siempre estuve en contra. Allá en Minas nosotros creamos una relación de confianza con el legislativo. Relación de administración, de gestión. Y te lo voy a explicar aquí. Los parlamentarios, los diputados, tanto estatales como federales, tienen las enmiendas parlamentarias, que es ese dinero que gastan donde ellos quieran. Muchas veces esos parlamentarios envían ese recurso a ONGs de naturaleza dudosa, que a veces contratan servicios de alguien allá. Y de ahí es de donde vienen esos retornos, las rachadiñas, etcétera, que nosotros conocemos. Desafortunadamente eso ocurre en las cámaras, en los municipios, en las asambleas estatales y en la Cámara Federal. Esa plaga se está apoderando de Brasil y hay que ponerle freno, que aún no se ha hecho, pero que es necesario. Pero allá en Minas, donde asumimos un estado en quiebra que no tenía dinero, tuvimos que ser más creativos. La necesidad a veces es la madre de la creatividad. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, por supuesto, lógico. Japón se volvió lo que es después de haber sido devastado por la guerra y haber absolutamente la propia China, exactamente. ¿Qué fue lo que hicimos allá en Minas? Primero, hicimos un super catálogo, una cosa de este tamaño aquí,
con miles de obras que el Estado necesitaba. En ese aspecto, el Estado de Minas también es muy organizado y nosotros lo dejamos aún más. Tenemos 3,600 escuelas, entonces 2,000 necesitaban reformas. Entonces puse en ese catálogo las 2,000 escuelas que necesitaban reformas y el valor de cada una. Puse en ese catálogo las 300 carreteras MG que necesitaban recuperación, los tramos y el valor de cada tramo. Puse ahí las UBS que necesitábamos construir, unidades básicas de salud, en qué ciudad y el valor de cada una. Los hospitales que necesitaban más equipos, ampliación y el valor. Se lo entregué a cada diputado. Y les dije, diputado, estas obras aquí son importantísimas. Esto es lo que más necesita la gente de Minas. Puede que hasta estés pensando en hacer otra cosa, pero aquí están las escuelas que se están cayendo, aquí están las carreteras llenas de baches, aquí están las ciudades donde la gente no tiene buena atención médica y que tenemos que priorizar. Y para que tú nos ayudes y tengas interés. Si tú apoyas alguno de estos proyectos aquí, por cada real que pongas de tus enmiendas, nosotros, el gobierno del estado, vamos a poner 2 reales. Entonces, si íbamos a hacer allá una unidad básica de salud que costara 3 millones, el diputado solo ponía 1 y nosotros poníamos 2. Y todavía asumí el compromiso de ir con él a esa ciudad, anunciar la obra o incluso inaugurar la obra. O cualquier otra. Tanto es así que fui el gobernador de Minas que más recorrió el estado. Fui a 430 ciudades diferentes. ¿Cómo es tu matrimonio, Sema? Me separé. Cambiaste de tema, ¿verdad? Déjame tomar un poco de agua aquí. Me asustaste ahora. ¿Por qué carajo? Me asustaste ahora. Y en cuanto a la familia, Sema, ¿cómo funciona eso? Te separaste, lo sé, pero entonces, ¿cómo queda? Tengo que agradecerle a Dios porque tengo 2 hijos que solo me dan alegrías y felicidad. Pero no tienes eso, porque así estás trabajando mucho, estás en una etapa de, hoy estás aquí en mi podcast. Dentro de poco vas a estar. Cerré mi casa en Belo Horizonte a principios del mes de... Ahora estamos en agosto, ¿verdad? Sí, a principios de agosto cerré mi casa allá. Me estaba quedando en Belo Horizonte 2 días al mes, pagando renta, teniendo una empleada. Tú viajando por Brasil. Sí, me volví casi como un gitano, así es. Como he estado quedándome más en São Paulo, mi base ahora ha estado más en São Paulo. Eso. Y creo que si me hubiera casado allá en 2018 no habría sido político. ¿Ya estabas soltero o separado? Ya separado. Ya me separé hace más de 20 años, entiendo. Entiendo, no pudiste, o sea, lo que te hizo ser gobernador fue el hecho de que no estabas casado. No tenías a una mujer que te dijera, oye, vuelve a casa un poco porque todo el tiempo andas por ahí. Minas es uno de los estados más grandes para recorrer. 853 ciudades de Minas Gerais, ¿entiendes? Pues sí. Y yo me separé, tuve novia, incluso después de que me separé, llegué a pensar en casarme de nuevo, pero hay unas primeras damas que quieren aparecer, Sema. Siempre aparece una u otra de vez en cuando, ¿sabes? Entiendo, ando muy ocupado, entiendo. Eres de Minas Gerais, ¿verdad? Creo que ellas se han sentido frustradas. Sabes, eres de Minas Gerais, ¿verdad? Hay esa expresión de que la gente de Minas no se queda quieta. Pero bueno, Sema, espérate. No estoy muy acostumbrado a responder cosas así de la vida personal. Privada. Por eso es que estás aquí en Achismos, amigo. Sí, no mucho. ¿Quieres volver con Natu, Saneri y con Sadia ya? Está aquí. Está mejor aquí. Sí, vamos, la charla es más informal. Porque aquí el objetivo del achismo, de hecho, todos los candidatos están invitados, solo que algunos no quieren venir. Quiero dejar eso claro, es una verdadera democracia. ¿Puedo decir quién no ha querido venir hasta ahora? Dilo. Papá Lula. Luliña hace la L y no quiere venir. No quiere venir y papá Bolsonaro. El papá Bolsonaro ni siquiera respondió. ¿Eso es todo? Al menos Luliña respondió. ¿Lula no se negó? No se negó. ¿Por qué? No aceptó, pero tampoco se negó. Es el famoso lo hablamos el lunes. Sí, así es. Luego hablamos.
Luego hablamos de eso porque me gustaría mucho que Lula estuviera aquí, así como cualquier candidato. Y la idea aquí es entender más cómo funciona la mente. No quiero atacar a nadie, de verdad, incluso al propio Lula o al propio Flavio Bolsonaro. De hecho, quiero hacerte una pregunta. Está bien, vemos claramente que te opones claramente a Lula, pero necesito hacerte esta pregunta porque es un gran político, ¿no? Independientemente de si te gusta o no, es un tipo que ya está en su tercer mandato, está buscando el cuarto mandato como presidente, entonces tiene una historia inmensa en Brasil. ¿Tienes algo que puedas decir? ¿Cuál fue, Pink, el mayor acierto del gobierno de Lula que tú digas, esto de aquí me pareció interesante? Incluso en tu época como empresario, mientras ibas creciendo en los negocios, ¿ves alguna acción del gobierno de Lula que te haya beneficiado? Mira, es difícil que yo hable bien de alguien que tú no aprecias, ¿verdad? Pero estamos en una democracia, nosotros somos. Creo que la izquierda en general tiene una ventaja porque hace ese paquete del que te hablé hace un rato aún más bonito. ¿Entendiste? Ellos pueden estar entregándote una caja con eso que ponemos en el inodoro también envuelta, ¿entiendes? ¿Sí? Que piensas que te estás llevando un regalo a casa. ¿Sí? Entonces creo que tenemos que aprender un poco a hacer esas cosas. Yo estoy en contra de toda manipulación y engaño, porque creo que muchas veces ellos se van por ese camino. Pero hay momentos en que ellos hacen un espectáculo tan grande con algo tan pequeño que realmente creo que es casi digno de aplausos, ¿entiendes? Por ejemplo, tomemos como ejemplo el Vale Gas. El Vale Gas resuelve muy poco en la vida. El brasileño quiere tener un empleo digno, quiere tener autonomía. Y entonces ellos toman algo de lo que realmente dependen las personas de bajos ingresos, pero que van a seguir con la vida difícil que tienen hoy. Y dicen que están mejorando la vida de las personas, que están preocupados por la gente, lo cual es una mentira. Ellos están tomando una medida populista. Entonces creo que así es hasta falta de vergüenza, pero lo logran. Sí, ni siquiera pueden decir que eso es bueno, pero quien realmente entiende sabe que no lo es. He visto muchas declaraciones tuyas sobre Bolsa Familia y todo eso. ¿Sigues manteniendo tus declaraciones de 2018? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Qué piensas? Estoy a favor del programa Bolsa Familia. Millones de brasileños lo necesitan. Pero tenemos que combatir los fraudes. Hay herramientas y tenemos que combatir el mal uso. El otro día estuve con el presidente de la Asociación Paulista de Supermercados y él me dijo, Sema, tenemos más de 30,000 vacantes abiertas. Si aparecen 30,000 personas para trabajar, las contratamos ahora mismo. Y hay gente que está recibiendo el Bolsa Familia y solo quiere hacer trabajos informales porque así tiene la libertad de elegir los trabajos que quiere. Sigue recibiendo el Bolsa Familia y nunca se va a capacitar. Es muy difícil que alguien se capacite haciendo trabajos informales. Las personas generalmente se capacitan cuando vienen a trabajar en un lugar donde el trabajo, el empleo está estructurado, tiene procesos, tiene sistema. Y la persona que es contratada ahí para hacer trabajo manual, para ayudar a alguien durante un periodo, no se capacita. Pero ahí no es un problema del salario, de la forma en que esta persona recibe. O sea, él hace un trabajo hercúleo durante la semana, durante el mes, y recibe una cantidad muy baja. En ese caso, terminas diciendo que él termina compensando eso, ¿no? Tanto teniendo un subsidio como haciendo trabajos extras, más que si aumentáramos el valor. No sé si eso también se puede. Es eso que dijiste sobre el discurso. Llegar aquí y decir, vamos a aumentar el salario mínimo. Llegar al final del mes y decir, tuvimos muchos más gastos como Estado que ganancias. ¿Cómo ves esa cuestión? Ya que vienes de ese universo del trabajo, hablas mucho de eso, del empresario y tal. ¿Cómo ves esas formas de trabajo que usa actualmente el brasileño? Entonces yo fui empresario. Si trabajaras en una empresa y ganaras el salario mínimo que hoy está en 1,621 reales, creo que es eso, sí. Le cuestas a la empresa 1,000 reales por mes.
Debido a las cargas sociales, ¿Entendiste? Sí. Entonces, en mi opinión, si trajiste a alguien que está recibiendo Bolsa Familia hoy, por lo que sé, está en 600 reales. Entonces, la persona está pasando de 600 reales a 1,600 reales, está más que duplicando. Sí. Entonces, no es nada despreciable, no. Pero hay gente que dice, no, prefiero los 600 reales aquí y haciendo mis trabajos extras allá. Mi propuesta es, si recibiste 3 ofertas de trabajo y rechazaste todas, tu pago será suspendido. ¿y cómo evalúas eso? ¿Cómo puedes Supervisar eso y quiero que la persona que salió de Bolsa Familia para un empleo tenga un beneficio, un bono de 1,000 reales que compense? Ella va a generar un ahorro de 600 reales para el Estado y va a estar trabajando en una empresa que va a estar pagando contribución social sobre el trabajo que ella está haciendo ahí. Es un bono para ella por haber salido de la parte del... Quiero incentivar. Hoy no hay incentivo para poder salir, ¿entiendes? Entonces, en el momento en que digas, oye, fulano, vas a ir a este trabajo aquí, pero vas a tener una ganancia extra aquí de 1,000 reales, sigue siendo un incentivo para que deje de lado esos trabajos informales que está haciendo. Y también existe otro punto que quiero plantear, que es exigir como contrapartida que la persona estudie. Si alguien está recibiendo ayuda del gobierno y no terminó la educación básica, en mi opinión, como mínimo, debería estar asistiendo a clases para poder terminar sus estudios. ¿Estás de acuerdo? ¿No es así? Una madre que recibe ayuda para ella y para sus hijos necesita probar que los hijos están yendo a la escuela, lo cual es correcto. Necesita comprobar que los hijos están siendo vacunados, lo cual es correcto. Entonces tienes que tener esas contrapartidas. En todos los países del mundo las hay. Aquí en Brasil se está pagando y diciendo, haz lo que quieras. Aquí no hay contrapartida. Entonces, eso es muy malo. Empiezas a crear una generación de personas que yo digo que son los grandulones, que no tienen preocupación por estudiar, trabajar ni calificarse. Y eso ya se está pasando de padre a hijo. Entiendo, es como si te dieran así, vas a tener este inicio, ¿no? De apoyo financiero para que te establezcas, pero la condición es que también progreses en otras áreas, que tengas la oportunidad de mantenerte, ¿no? Eso es... Quiero que la persona con el tiempo se desarrolle, aunque esté recibiendo Bolsa Familia, que vaya mejorando en términos de educación, en cualquier aspecto. Sé, pero ¿cómo eras visto cuando naciste? O sea, ¿te veían como alguien de clase media baja, como rico, como alguien de clase media alta? ¿Cómo te definirías? Mira, yo nací en una familia que vivía en una casa de 40 metros cuadrados y mi papá ganaba el equivalente al salario mínimo en la época en que nací. ¿Entiendes? Mi papá quedó huérfano a los 14 años y heredó una empresa en quiebra. Cuando él quedó huérfano, la empresa no estaba en quiebra, no, pero luego hubo problemas familiares. Y cuando él asumió, entonces nunca me faltó nada, siempre tuve comida, ropa para vestir, pero vivía en una casa que era extremadamente humilde, sí. Pero gracias a Dios mi papá siempre fue muy luchador. Mi papá es esa persona que siempre trabajó del 1 de enero al 31 de diciembre, sábado, domingo, feriado. Me acuerdo muy bien cuando era niño, él tenía quizá la única tienda de autopartes de la ciudad. Entonces, de madrugada, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, sonaba el timbre de la casa. Era camionero, era ranchero. Oye, necesito tal rodamiento. Oye, necesito tal manguera, necesito tal banda. Y él se levantaba e iba a vender. ¿Entiendes? La vida de mi papá fue trabajar. Y yo tomo mucho eso como ejemplo, porque vi, conviví y crecí con una persona que trabajaba sábado, domingo y días festivos. Creo que hasta eso debe haber afectado un poco mi matrimonio, porque eso para mí era normal.
¿Entiendes? Te estoy preguntando exactamente eso porque se nota que eres adicto al trabajo, te gusta trabajar, incluso estás muy en ese hiperfoco de trabajar como candidato. Tú estás haciendo todo lo que puedes porque eres un tipo que se propone a hacer las cosas. Solo que estamos hablando de Brasil, que tiene una realidad diferente. Hay gente que piensa, por ejemplo, que las relaciones humanas a veces son más importantes que el dinero, ¿verdad? Hay gente que considera a la familia más importante, el matrimonio, el hijo y todo eso, y ahora estamos entrando en ese debate de la jornada laboral, ¿verdad? Del 6 por 1, 5 por 2, 7 por 0, ¿verdad? Cada quien va a traer una versión. No. ¿Cómo evalúas eso? Porque tú eres un tipo del mundo empresarial, tú eres el tipo que sabe lo que te funcionó. Imagino que te gustaría que aplicaran eso de otra forma. Estamos en un país donde otras personas tienen otros intereses, además de crecer en la empresa o crecer en el trabajo. ¿Cómo evalúas este cambio que estamos enfrentando ahora en este periodo? Mauricio, tiene que quedar muy claro aquí que yo soy una persona que, a pesar de trabajar mucho, de esforzarme mucho, de ser disciplinado, nunca tuve esa postura de tienes que ser igual que yo. ¿Está bien? ¿Entendiste? Yo respeto las individualidades. Mi hija se fue por el lado artístico. ¿Entendiste? De cine, etcétera, de estar detrás de las cámaras. Sí, quiero que sean felices y quiero que las personas sean felices. Cada quien es diferente y creo que ahí está la belleza de la vida. ¿Estás de acuerdo? Respetar las diferencias, y hay gente que trabaja más que yo hasta me considero más o menos normal, porque allá, cuando era mucho más joven, yo era un poco más extremista. ¿Sabes? Hoy soy más tranquilo, el tiempo nos enseña mucho. Pero lo que quiero es que el brasileño tenga el mismo privilegio que otros pueblos tienen. En los países serios del mundo todos trabajan por hora, ganan por hora. Aquí en Brasil, hoy, si hay alguien que trabaja de lunes a viernes, las 44 horas que la ley determina y dice, estoy ganando poco, soy joven, tengo disposición, voy a buscar trabajo para mí, trabajar ya sea el sábado o el domingo para tener un ingreso extra. Él solo va a conseguir eso si es informal. Sí, la CLT hoy no permite que contrates a alguien para trabajar el sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde o el domingo. Hoy en día tenemos incentivos para la informalidad con la CLT que existe hoy, pero la izquierda venera la CLT. Nosotros incluso tuvimos una reforma laboral en 2017 que fue totalmente mutilada y deshecha por el Poder Judicial de Brasil. La de Temer, ¿verdad? La de Temer, exacto. ¿Cuál es mi propuesta? Que siga la CLT, ya que hay tanta gente o la izquierda que la venera. Y vamos a poner aquí otro tipo de contrato por hora. Y las personas eligen. Cuando vas a pedir algún transporte, no puedes pedir un taxi o pedirlo por AP. Sí, tienes opción. Cuando te vas a casar, ¿no tienes opciones de régimen matrimonial? Sí, separación total. Separación parcial, comunión total de bienes, ¿no hay? Sí. Porque cuando vas a trabajar, ¿Solo hay un tipo de contrato? solo hay un tipo de contrato, el de la CLT. Entonces, sería muy saludable para la sociedad brasileña tener dos tipos de contrato. Una flexibilización, digamos. Exacto. Deja la CLT. Si alguien dice, no, yo quiero trabajar bajo la CLT, que así sea, pero que sea por hora. Por hora cada quien a su manera. ¿No hay esposos y esposas que conviven, no sé, 30 horas por semana? ¿No hay otros que conviven 20 horas por semana? ¿No hay otros que conviven 50 horas por semana? Cada pareja encuentra su propia dinámica, ¿no es así? ¿O hay una ley que dice, la pareja tiene que estar de la mano con el otro, tiene que estar juntita con el otro, otras X horas por semana? No la hay. Y el trabajo en otros países también se trata como una relación entre adultos. Aquí en Brasil, el trabajo se trata como una relación entre explotador, que es el empresario, y pobrecito, infantil, que es el trabajador. Eso ya pasó.
Hoy en día la gente tiene educación. Cuando se creó la CLT, allá en la década de los 30, hace casi 100 años, la situación era diferente. Y se quedó ahí rígida, desfasada, desactualizada, y hoy es uno de los frenos para el desarrollo de Brasil. ¿Tú crees que Brasil es productivo? De ninguna manera. Es uno de los países más improductivos del mundo y la propia CLT es un obstáculo. Vas a un lugar fuera de aquí, en Europa, en América del Norte, entras a un kiosco que sirve café, que sirve no sé qué más, y ahí ves empleados haciendo de todo. Aquí en Brasil, si tienes un empleado multifuncional, estás sujeto a tener un gran problema laboral. Porque para la CLT, si alguien fue contratado como cajero, más o menos está prohibido que agarre el refresco, la botana y te la entregue. ¿Me entiendes? Porque fue contratado como cajero. Para agarrar la botana y el refresco tiene que ser mesero. ¿Me entiendes? Allá afuera a ellos no les importa eso. Aquí en Brasil nosotros seguimos con eso de la bomba de gasolina. Aquí en Brasil el conductor de carro es un imbécil que no puede llenar el tanque del carro. En otros países desarrollados todo el mundo llena el tanque del carro, sí, y paga más barato por eso. Nuestra gasolina aquí es más explosiva, es más nociva, hace más daño que las otras y es igual. No, ¿entiendes? Por eso no avanza. Pero ahí es donde viene mi pregunta. Lo que dices tiene sentido, pero me da la impresión de que siempre que el político trae, ¿no?, esos cambios, esas novedades, siempre son buenas ideas, ¿verdad? Y cuando llega el momento de aplicarlo, las cosas tardan. Parece que hay un sistema detrás que... ¿Por qué la mayoría, en vez de combatir el problema, termina adaptándose a él? Ahí es donde está el problema de la polarización en Brasil. Todos se quedan como en esa tensión agrediendo al otro. Parece incluso que es para desviar la atención de los verdaderos problemas que tenemos. Ya estoy seguro de eso. ¿Estás de acuerdo? ¿No es así? Ahí tienes el grupo de la derecha, el grupo de la izquierda y todos diciendo, tú eres esto, tú eres aquello, tú, el baño trans. Que es el gran problema de Brasil, eso. Y dices, ¿en serio? Tenemos cosas mucho más importantes que resolver. Y tenemos que recordar presidentes de las cámaras legislativas totalmente acobardados como hoy. No sé si lo sabes, allá en el Senado hay más de 80 procesos de juicio político contra ministros de la Suprema Corte. Sí. Y el presidente de la Cámara los está archivando, es el que los archiva. Vi que querías cambiar, ¿verdad? El sistema por el que el ministro llega ahí, ¿verdad? Quiero cambiar. ¿Cómo sería eso? Porque hoy es por designación. ¿Cómo sería? Entonces, ¿crees que es correcto, es normal que el presidente de la República ponga como ministro de la Suprema Corte a su propio abogado? ¿El abogado de su partido? Solo le faltó poner a su suegra. Solo le faltó poner al tío. ¿Verdad? Pero ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia eso que ya lleva siglos así, verdad? No, pero todo se puede perfeccionar. Como gobernador de Minas, yo recibía allá la terna para nombrar magistrados para el Tribunal de Justicia del Estado. ¿Por qué el presidente no recibe una terna? Irían nombres notables para ellos, nombres que pasaron por una selección en el Senado, en la OAB, en el Superior Tribunal de Justicia, en el Ministerio Público Federal, ¿entiendes? Sí. Y pondría como ministros del Supremo a alguien que ya tuviera más de 60 años, esa sería la regla. ¿El Papa no es solo la persona de mayor edad? ¿Alguna vez has visto a un Papa de 30 años? Entiendo. Hay una regla, igual que con el presidente. Solo puedes serlo a partir de los 35 años y hay ciertos requisitos. Entiendo. Y entonces necesitamos mejorar la gobernanza en Brasil. Te voy a dar un ejemplo al que Lula se opuso. Independencia del Banco Central es fundamental. En todos los países serios del mundo, el Banco Central es independiente. Él quería acabar con eso. Fue un avance que logramos hace unos 7 años. El Banco Central es como si fuera el regulador de la moneda. Y es la agencia que no deja que la moneda se devalúe.
y él queriendo interferir. Sí, como si el Estado controlara eso. Como si el Estado controlara eso. Entonces es muy malo tener un presidente que se la pasa deshaciendo, como el Poder Judicial deshizo la reforma laboral. Otra cosa que hizo Lula, incluso logró durante 90 días, te vas a acordar, hubo una ventana en la que logró poner a un montón de personas no calificadas en las empresas estatales. Él consiguió una autorización del Supremo, provisional, pero estuvo vigente durante 90 días y durante esos 90 días, hace 3 años, metió a un montón de basura dentro de las empresas estatales. Era un avance que Brasil había logrado. Solo podía entrar en las empresas estatales gente con antecedentes limpios y calificada. Él metió basura en todas ellas. SEMA, entonces, pero estamos en un momento en el que creo que el STF es el gran nombre, ¿no? De estos últimos tiempos, de quien realmente manda en el país, ¿no? Si es el presidente de la República o los ministros del STF. ¿Tú acatarías alguna ley, alguna decisión que consideres injusta por parte del STF? ¿Cómo funciona eso? Porque de un lado estás tú aquí queriendo cambiar algo y del otro lado está el STF diciendo, no, no es de esa manera. Estoy pensando en un ejercicio de proyección, porque ya vi que incluso recientemente alguien habló de tu acento, algo así, ¿no? Creo que sí, lo dijeron. ¿Estás entendiendo incluso lo que estoy diciendo aquí o no? Sí, acento maravilloso. Sí, el acento es genial, sí, el acento es genial. Él no entiende, no. Dijo que el acento de Minas Gerais es muy agradable. No, pero él habla bien, habla tranquilo. Pero así, me imagino que en caso de que entres como presidente, vas a tener esos problemas con un grupo que tiene más poder que tú o que no tiene más poder que tú. Mira, voy a tener problemas, tiene que quedar muy, muy claro aquí con quién está usando el sector público para enriquecerse. Porque yo creo que eso es el colmo en un país pobre como Brasil, donde hay gente que no logra ganar lo suficiente para alimentarse adecuadamente. Y estamos viendo que allá en la Suprema Corte hay muchos ministros que en vez de ejercer la función de ministro, están mucho más ejerciendo una función que me parece empresarial o de inversionista. ¿Tú conoces a alguien cuya esposa ya consiguió un contrato de 129 millones por causa del cargo que ejerce? Yo no conozco. yo también conozco. Yo solo conozco un caso que está allá en la Suprema Corte. Ni siquiera voy a decir nada, pero lo conozco. Sí. Yo hace 8 años me mudé a Belo Horizonte, que es el lugar donde el banquero bandido Borcaro nació, creció, estudió, se casó, tuvo un hijo, vive, etcétera, etcétera. Nunca me encontré con él. Con los ministros de la Suprema Corte, él era recibido con alfombra roja. Nunca tomé aventón en su jet privado. Los ministros de la Suprema Corte sí tomaron aventón en el jet privado del banquero bandido Borcaro. ¿Y cómo funciona eso, C? ¿Cómo es que logras no ser corrupto? No, voy a hacer una pregunta así. ¿Cómo puede un político no ser corrupto y al mismo tiempo lidiar con las cuestiones políticas que forman nuestra democracia? Porque me da la impresión de que parece un camino sin retorno. Veo a mucha gente que habla conmigo, yo trabajé en el CQC y la persona dice, yo voy a cambiar esto, voy a hacer aquello, pero poco a poco empieza a darse cuenta de que necesita formar parte del sistema. ¿Cómo funciona eso? Es no depender del sistema. Como gobernador yo seguí esa línea. ¿Pero cómo no depende del sistema siendo gobernador? Dependes del sistema. Necesitas que aprueben tus propuestas. Pero yo no soy político de carrera. Incluso fui como voluntario. Hasta hoy nunca he recibido nada. Todo lo que recibí se lo pasé a los muchachos. Mi vida ya está resuelta, bien resuelta. La empresa está ahí funcionando, profesionalizada. Soy accionista. Entonces recibo dividendos de la empresa, ¿entiendes? Y ella está ahí en una época difícil, el comercio minorista no está muy fácil, pero está funcionando y no depende de mí. Incluso digo que más difícil que ser un buen gestor es irte y dejar las cosas funcionando, ¿sí entiendes? Y la empresa está funcionando. Me siento orgulloso, mucho más por su continuidad que por haberla creado. ¿Estás entendiendo? Sí,
porque tener una empresa que desaparece contigo es muy triste. Quiere decir que no delegaste, no enseñaste, no dejaste que la cosa fuera puntual, ¿verdad? Pero volviendo al tema del sistema, cuando fui elegido, cuando asumí el gobierno del Estado, el 1 de enero de 2019 está ahí en mi discurso en la Asamblea Legislativa. Estoy aquí para combatir la corrupción. Estoy aquí para investigar todo lo que está mal. Estoy aquí para que cualquiera que sea castigado. No es porque sea pariente o del partido A, B o C que no será. Y estuve 7 años y medio al frente del gobierno sin escándalos, sin corrupción, sin esquemas, sin llevar a familiares. 300,000 empleados. No llevé a ningún familiar. Nadie de mi familia, de la empresa, le vendió nada al Estado. ¿Entendiste? Se puede hacer lo correcto. ¿Pero va a salir algo tuyo antes de las elecciones? Porque la cosa está difícil. Una cosa es Minas, otra cosa es Bolsonaro, Lula, es gobierno. Y SEMA está creciendo, ¿eh? Ahora está en 5%, en un rato va a estar en 30%, en un rato va a estar en 30 o 35% vamos a tener nudes de SEMA. ¿Qué va a salir ahí? Porque le hice esa pregunta a Renan. Renan ya dijo que va a salir algo de Flavio Bolsonaro. Todos están como que tratando de destruir al otro, ¿no? Parece que así funcionan las cosas entre bastidores. Va a salir algo. Conversación de SEMA con Borcaro. Ya dinos de una vez qué es lo que te van a estar molestando. Suéltalo ya, suéltalo ya. ¿De qué te van a estar molestando, SEMA? Entonces, ¿qué crees que tus enemigos, tus adversarios políticos van a reclamar de ti? Cuando fui al segundo turno, en la elección del 18 mandaron varios detectives a mi ciudad para hablar con mi exnovia, con mi ex. ¿Jura? Sí, y no encontraron nada. Como gobernador hice un gobierno totalmente transparente. No sé si lo sabes, allá en Minas el gobernador solo rendía cuentas después de 5 años, después de que salía. Los vuelos, los gastos, yo rendí cuentas al mes siguiente. Allá en Brasilia están imponiendo secreto por 100 años. Una de las cosas que quiero es eso. Si se están usando recursos públicos, no cortes eso, no puede haber secreto. Pero Lula dijo lo mismo y impuso secreto. Y impuso secreto por 100 años. Yo no sé si confiar. ¿Será que se va a hacer como Lula también? Sí. Porque Lula dijo que iba a quitar el secreto. Sí. Entonces, lo que ya salió sobre mí es eso que te estoy diciendo. Dicen que hice una carretera, ¿ok? Que pavimenté una carretera privada. Solo tienes que ir y comprobarlo. ¿Entendiste? Rifá y Narachá para ver si es privada. Tenemos una casa de campo que está totalmente fuera del tramo. Pero, ¿por qué tantas cosas que dices? Yo sigo mucho tu discurso, veo que muchas cosas que dices terminan convirtiéndose en polémica. ¿Crees que eso es maldad de las personas, de tus adversarios? ¿O podrías decirlo así? Ahí me equivoqué, amigo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una declaración que diste que generó polémica, que fue aquella declaración sobre los autos abandonados, que dijiste que algunos indigentes no tienen grúa. ¿No? Algunos indigentes podrían ser considerados igual que autos abandonados si tú dices que la grúa va y los quita. Estoy dando el ejemplo, parafraseando lo que dijiste. Bien, entonces lo que yo dije fue lo siguiente. Ya existe una ley para que si un auto queda estacionado o abandonado en un lugar inadecuado, sea removido. Necesitamos debatir una solución para las personas sin hogar. Sí. Y si hay alguien ahí en una calle que es dependiente de drogas, que ya no tiene noción de nada, y hay muchos que son así, que agreden a las personas, que ensucian, es una amenaza para la salud pública y para él mismo. Si no tenemos una forma de retirar a esas personas que no dependa de ellas, nunca vamos a retirarlas. Y las personas sin hogar en Brasil, tú y quienes nos están acompañando aquí saben que solo han aumentado. No. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Y vamos a fingir, como hemos fingido, que el problema no existe. Pero ¿crees que esa declaración, por ejemplo, cuando hablas tú, eso es lo que quiero saber? Si Romeo empresario hoy dice, híjole, ahora tengo que hablar de otra manera, si no me van a atacar. La ventaja de ser un poco comedido es esa. Piensas antes de hablar. ¿Entiendes, verdad? Yo no cambio en nada y necesitamos hacerlo. Y va a llegar el momento en que los médicos tendrán que ir y llevarse a esas personas a la fuerza, porque son personas que, digamos, son esquizofrénicas.
Conozco a un esquizofrénico que la familia ya me lo dijo, él vive en la calle, no tiene discernimiento. Se negó a continuar tomando medicamento y está viviendo en la calle. Incluso para la familia sería un gran alivio. Ahora, Hay gente que parece que le gusta a la gente que vive en la calle. ¿Estás de acuerdo? Porque me criticaron tanto. A esas personas que les gusta, yo también quiero hacer una ley que es la siguiente: que la persona que aprecia a la gente que vive en la calle puede poner un letrero en la puerta de su casa o de su establecimiento diciendo: aquí acogemos a personas que viven en la calle. ¿Entendiste? Porque si quieres que alguien sea tratado de cierta manera, empieza dando el ejemplo. ¿Entiendes? Ahora, ya he visto mujeres que fueron agredidas por personas que viven en la calle. Llegaba a una casa que no estaba bien iluminada. Ya he visto personas que viven en la calle destruir calles que daban empleo, a las que a la gente le gustaba ir y que se convirtieron en un basurero, en una total inseguridad. Y eso se está volviendo casi un modo de vida en Brasil. Es gente que consume sustancias químicas como crack, etc. Y van perdiendo totalmente el discernimiento y las autoridades hacen la vista gorda. Aquí en Brasil aprendimos a hacer la vista gorda ante 40,000 homicidios por año. ¿Cuál es el país del mundo que más mata desde hace décadas? Un país llamado Brasil. Nadie dice nada. Todos los días cae aquí un avión con 140 pasajeros, es el equivalente y es normal. Nadie dice nada, normal. Todos los días cae un avión grande aquí, normal. Sí, no podemos. Sí, allá en Minas yo vengo del mundo real, cambié muchas cosas. Una de ellas, de la que me enorgullece hablar, es que la producción de queso artesanal de Minas, que era casi toda clandestina, casi toda informal, como yo veía el problema, encontramos una manera de legalizarlo. ¿Entiendes? Y hoy el productor recibe mucho más y el producto se volvió mucho más valorado. Ahora, antes, en el pasado, ese asunto de que cero era una porquería, deja a esa gente de lado, solo están perdiendo el tiempo, solo producen queso que no está certificado. Yo vengo del interior, yo sabía del problema. Entonces tenemos que entender el problema. El brasileño trabaja en la informalidad porque esa CLT es demasiado complicada. y así sigue. ¿Tú crees que la prensa te encasilla como extremista? Por ejemplo, recuerdo una declaración que diste sobre la dictadura y la gente dijo: ah, él no está diciendo que eso es una dictadura, porque dijiste algo casi como: quien considera una dictadura es quien no considera una dictadura. Y ahí hasta te pregunto, ¿tú crees que ahí, ese movimiento que tuvimos en los años 60, eso fue una dictadura? ¿Qué opinas de eso? Fue una dictadura y hoy tenemos una dictadura mucho peor que aquella. Hoy tenemos la dictadura de la extorsión. Hoy tenemos 60 millones de brasileños que son víctimas de la extorsión de enero a diciembre. No sé si ya has ido a comunidades, sí, donde las personas pagan más caro por el agua, por la energía, por el internet paralelo, ¿Verdad? Estado paralelo. Y el que no obedece, ¿qué pasa? Se acabó. Hay tribunal del crimen ahí, ¿no? Sí hay. ¿Conoces la historia de la compañía de energía de Río de Janeiro, la Light? Sí, que está en una situación de quiebra, sí. Me encontré con el director de Light y él me dijo: SEMA, el 52% de la energía que suministramos no recibimos el pago. ¿Quién está recibiendo ese dinero? El crimen organizado. Entonces, ¿vamos a seguir haciéndonos de la vista gorda ante esto? Hoy existe una dictadura del crimen organizado. ¿Y por qué este gobierno no combate eso? ¿No es extraño? Él publicó ahora una propuesta de enmienda constitucional de seguridad pública, pero no incluyó nada referente a la recuperación de los territorios. Es como si los criminales pudieran controlar parte del territorio nacional y este gobierno se quedara calladito. No hace absolutamente nada. Es porque el crimen organizado está comprando a muchos políticos por ahí que se están llenando los bolsillos de dinero.
Y entonces parece que el establishment no quiere que las cosas cambien. Sí, estamos hablando de quitando el periodo de Bolsonaro, que fue de 2018 a 2022. Estamos hablando de unos 20 años de gobierno, ¿no? Está bien que estuvo Temer, que también entró, pero formaba parte del gobierno, ¿no? Formaba parte de, sí, él era vicepresidente de... Recordando que a Bolsonaro le tocó la pandemia, ¿no? Entonces fue gobierno todavía con ¿cuánto tiempo? ¿Tú crees que Brasil necesitaría para que fuera como tú creerías como presidente? Tenemos varios casos en la historia. País para desarrollarse, para que salga de una renta baja, para una renta media alta. Es de 1 a 2 generaciones, es de 25 a 50 años. No existe milagro. Y entonces tienes un gobierno que a veces hasta avanza en algo y viene otro y lo descompone. El caso de Argentina. Argentina es como Venezuela, un caso aún más claro. Era un país que, aunque con dificultades, estaba mejorando. Llegó el populismo. De Lula, Hugo Chávez y Nicolás Maduro pusieron al país por los suelos, lo llevaron para abajo. En Brasil no fue tan grave, pero Brasil se está quedando atrás. En la década de los 80, Brasil representaba el 4% de la economía mundial. Hoy representa el 2%. Eso significa que cada vez somos menos relevantes. O sea, 20 años, ¿verdad? Es lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, para que tengamos, según tu concepción, el país que se amaría, serían por lo menos 20 años, sí. Minas, durante los 7 años y medio que estuve como gobernador, tuvo un buen avance, las carreteras mejoraron. Y una de las cosas que incluso digo, que me da mucho orgullo, es que Minas siempre fue considerado un estado de donde la gente se iba. Los mineiros se iban a Río, a São Paulo, al centro oeste. Están todos allá, sí. También. Y durante mi gobierno, ¿puedes creer que el flujo se invirtió? Brasileños yendo a Minas Gerais. ¿Y la gente va a dónde? A donde hay oportunidad, a donde hay seguridad. Entonces, eso demuestra claramente que Minas quedó mejor que el promedio de Brasil. Y hay otro dato también. El IBGE señala que la participación de Minas en el PIB de Brasil durante mi gobierno creció. O sea, allá tenemos una economía más dinámica que está yendo mejor que la economía de Brasil, porque allá creamos un ambiente más amigable para las empresas. Ahora, como presidente, voy a hacer mucho más. ¿Sabes cuál es el principal enemigo de las empresas en Brasil hoy? Impuestos, la tasa de interés. 15%, 14% ahora. 12%, 14%, 14% es la tasa básica. Vas a un banco y no encuentras dinero por menos de 20%, no encuentras. Entonces tomas a tu competidor allá en Asia, en Europa, en América del Norte, él va al banco y consigue dinero al 6% anual. ¿Cómo compites con alguien que consigue al 6% anual y tú lo consigues al 20%? Al 20%. Vas a hacer un proyecto de 100 millones, aquí el costo financiero es 20, allá afuera el costo financiero es 6. ¿Sí? ¿Estás viendo? Ya te arruinó todo. Luego, aquí hay impuestos que son más complicados. Además, la parte laboral aquí es más complicada y con más riesgo. Hay seguridad jurídica. Aquí hay proyectos ambientales que nunca logras aprobar y así sucesivamente. Sí, Brasil está estancado. Mira, voy a hacer lo siguiente. Ese mayo hice esto con Renan, que es lo siguiente. Vamos allá, entraste a la presidencia, te puse de presidente, te puse ahí. Asumiste, en 2027 empiezas ahí tu mandato. Vamos, el Congreso bloquea prácticamente todas tus propuestas, negocias cargos. ¿Hasta dónde llegarías? Voy a hacer todo de manera republicana. No le tengo miedo al trabajo, no. Llamo a los líderes allá para ver qué podemos hacer de la manera más republicana. Si ellos tienen gente competente, yo quiero. Yo hice eso en Minas. Yo soy todo lo contrario, darle el cargo a José o a María sin saber quiénes son.
No, pero mándame aquí el currículum de José y de María, lo voy a pasar a una empresa de headhunters, de recursos humanos para entrevistarlos. Si ellos son competentes, yo los contrato. Sí, ¿entendiste? Se puede conciliar. Yo hice eso. El gobernador desafía una decisión federal. ¿Cuál es el límite entre el diálogo y el enfrentamiento? Siempre tienes que estar abierto al diálogo en un primer momento. Pero si ves que el diálogo no resolvió y que tienes razón, entonces vas al enfrentamiento. Durante mi vida como empresario y como gobernador, tuve que responder y recurrir a la justicia en varios momentos. Hay momentos en que lamentablemente el diálogo con locos, con gente malintencionada, con delincuentes, a veces el diálogo no funciona. No existe. Hablando de diálogo, el STF tomó una decisión que tú consideras equivocada. ¿Cómo reaccionar sin generar una crisis institucional? Decisión de la justicia, tienes que acatarla. Ahora, si empiezan a haber abusos, el Ejecutivo también puede hacer su parte en el sentido de hacer los cambios. Inclusive lo que comenté aquí, quiero cambios en el Supremo. Tenemos manzanas podridas en la Suprema Corte. Yo quiero que el Senado haga juicio político a un ministro que se enriqueció abusando del cargo. Surge una nueva pandemia. ¿Cuál sería el detonante para cerrar escuelas o comercios? Escuchar a los especialistas en salud pública. Como gobernador, llegué a entender mucho sobre salud pública, pero siempre he confiado en los científicos y en quienes trabajan en salud pública. La verdad, es cierto, ¿te contagiaste durante la pandemia? Me contagié durante la pandemia. Y en Minas tuvimos una de las tasas de mortalidad más bajas de Brasil durante la pandemia. Y eso fue en gran parte porque tomamos decisiones técnicas. Nunca fui de defender tal tratamiento, decir cierra esto, abre aquello, como si yo fuera el dueño de la verdad, siempre escuchando al área médica. Yo respeto a los médicos. Ellos estudiaron todo ese tiempo. ¿Para qué? Para que yo, que no estudié, piense que sé más que ellos. Creo que estoy dejando pasar una gran oportunidad. Vamos, un secuestro con cientos de rehenes se transmite en vivo. ¿Tú negocias? Con un delincuente tienes muy poco margen para negociar. Si ellos pidieran 100 reales de rescate, hasta lo pagaría de mi propio bolsillo, ¿entiendes? Ahora, si empiezan a pedir tonterías, van a ver que voy a mandar rodear el lugar con algunos francotiradores. Estados Unidos, política internacional. Estados Unidos exigen que Brasil elija entre ellos y China en un acuerdo estratégico. Es algo que puede pasar en cualquier momento. ¿Cómo responde usted? Yo respondo que quiero negociar y tener a ambos países como clientes de Brasil. Yo vengo del comercio minorista. Claro, usted quiere más clientes, ¿verdad? ¿Entendió? Yo atendía bien al señor Juan, que era católico, a doña María, que era protestante, al señor Benedicto, que era calvinista, a fulano de tal, que era, sí. ¿Budista? ¿Entendió? Atendía bien a todos y se puede atender bien. El problema es que Lula empezó a agredir a los Estados Unidos. ¿Qué países le gustaban, le gustan y cuáles venera Lula? Cuba, Venezuela, Irán, países antiamericanos. Lula empezó a cuestionar el dólar como estándar monetario. ¿Será que si es el yuan va a mejorar nuestra vida? ¿Será que si es el euro va a mejorar? Si cambiamos el metro por la pulgada, ¿vamos a vivir mejor? ¿Entienden? Son cosas que no tienen nada que ver, solo para agredir. Tu índice de aprobación cae al 15% SEMA. ¿Cambias el gobierno o mantienes el rumbo? Si ese rumbo es por el bien de Brasil, lo mantengo. Ahí es donde me diferencio mucho de los demás. Quiero ser el presidente que hizo los cambios que Brasil necesita. Mucho más que ser un presidente reelecto. Si soy presidente durante 4 años, hice una reforma administrativa, una reforma de pensiones, privaticé, revisé los programas sociales, los mejoré, entregué la casa en orden. En 4 años voy a regresar a mi casa muy satisfecho, mucho más que si me quedo ahí 8 años como un tonto cediendo a la presión.
Y por último, su hijo aparece involucrado en un escándalo. ¿Cómo actúas? Él va a ser tratado como cualquier brasileño. Hoy en día le tengo aversión a la idea de ser intocable. Y mis hijos, gracias a Dios, fueron criados para hacer lo correcto y no depender de su padre. Tanto es así que no dependen. Tanto que ni siquiera usan el apellido. Ni usan mi nombre, ¿entiendes? Quitaron el SEMA de su nombre para que nadie detecte que son hijos del gobernador y que podrían ser hijos del presidente. Excelente. Esta es mi entrevista, ¿no? Una entrevista mucho más tranquila que la de Globo News. La idea aquí en Achismos es precisamente para todos los candidatos que quieran participar. El objetivo aquí es conocer mejor a nuestra manera al candidato. Esto sirve para la izquierda, para la derecha o incluso para el propio centro. Entonces, ya lo hicimos aquí con Renan Santos. Mira también ese episodio. Aquí estamos con Romeu. Quería agradecerte, Sema. Estuvo buena la charla. Y buena suerte en los próximos días. Si tienes algo que decir, siéntete libre. Solo comentarios finales. Lo que quiero recordar es que fui reelegido en la primera vuelta en 2022, lo que prueba que a los mineiros les gustó por primera vez tener un gobernador emprendedor. Y Brasil nunca tuvo un presidente que venga del mundo real. Generalmente solo hay presidentes que vienen de la isla de la fantasía, del mundo político. Entonces voy a ser el primer presidente de Brasil que se ha esforzado toda la vida, que pagó impuestos toda la vida, que nunca dependió del Estado. ¿Entiendes? Que gobernó sin corrupción. Y Brasil no es un país fracasado, Brasil es sí un país robado. Cuando terminemos con esta poca vergüenza, con este robo, vamos a dejar de ser ese país en el que los políticos se hacen cada vez más ricos y las personas, el brasileño, cada vez más ricos, en el que Brasilia vive cada vez con más lujo y el resto de Brasil en la basura. Se puede hacer ese cambio. Y el 4 de octubre vamos a tomar esa gran decisión. Si vamos a dejar Brasil en manos de los intocables que se consideran los dueños de Brasil, o si vamos a poner Brasil en manos de gente de bien, que son los que realmente merecen un Brasil próspero y más justo. Sensacional. Deja tu like y comparte este video si te gustó el candidato con personas que puedan evaluarlo mejor. ¿De acuerdo? Una vez más, refuerzo la invitación a todos los precandidatos a presidente. Creo que este tipo de diálogo sería genial. Aquí tenemos otros públicos, ¿verdad? Otros tipos de perfiles. Creo que mientras más tengamos este debate, porque yo particularmente no confío en quien no se expone, el tipo que no va a debates, el tipo que huye de la prensa, que huye, ¿no?, de los cuestionamientos. Creo que eso es absurdo, aún más porque estás definiendo tu voto según quién es esa persona que va a estar ejerciendo ese cargo, ¿verdad? Gracias, gente, gracias una vez más, Sema, gracias, amigos. La próxima semana estaremos de vuelta todos los lunes a las 11 de la mañana. Adiós, adiós.